Buenas tardes, gente. Seguro esperaban un video de un jugador de Smash, ya que lo estuve anticipando desde hace tiempo, siendo Nairo o Zero los jugadores potenciales a documentar sus historias, caídas y retornos. Sin embargo, cuando podría haber tenido una conclusión pertinente para cada uno, se incorporó nueva información que hizo más y más complicado el sacar una buena conclusión de lo sucedido. Así que hasta que no haya más información para ofrecer algo más completo, dejaré en archivado los guiones. Pero para compensar y así no cierren el video, me gustaría hablarles de un caso que llamó mi atención en los últimos meses. No Name Animator puede que no sea un nombre que les llegue a sonar, pero seguramente habrás visto este viral. Hey bro! Fuck you, Mario. Eat ass, nigga! Hello! Ching Chong! Su nombre es B-Mario y se trata de un animador, modelador 3D, humorista, actor de voz y youtuber virtual de origen mexicano con un excelente dominio del inglés. Creado su canal en 2014 según fuentes, fue entre 2018 y 2020 que su reconocimiento mundial llegó, y fue justamente gracias a una serie de videos en el cual se empleaba humor negro con el personaje de Mario y su hermano Luigi. Algo especial que diferencia a este usuario de cualquier otro imitador promedio de Mario que no pasa de decir ¡Let's go! ¡Woohoo! Es que su interpretación del personaje es bastante impecable, en el que se puede apreciar tanto tonos como gestos que usualmente veríamos en Charles Martinet, la voz oficial de Mario, y varios personajes en el universo del fontanero. Hey, okidoki! Mamma mia! Hey, Luigi! Hi! You'll see, Luigi! When a paisano puts spaghetti noodles into Mamma Mia's ravioli, a little bambino covering prosciutto comes out about 9 months later. Sumado al uso de modificadores de voz para dar un aspecto antiguo, B-Mario logró encontrar una fórmula que podría mezclar la nostalgia de las voces de Super Mario 64 y una interpretación bastante propia y acertada del personaje. Y tal como lo dije anteriormente, el humor fue un elemento vital que hizo que pudiera crecer como la espuma. Algo similar como los videos de Hassan Khadair cuando interpreta a Mickey Mouse en TikTok. B-Mario no solo logró imponer una personalidad pícara e irreverente, sino que pudo destacar con un personaje que no ha tenido imitadores competentes en el medio. Y opuesto a lo que muchos creerían, la recepción de este usuario fue bastante buena, aún con gente que podría ofenderse con su contenido. Es más, han habido comentarios de personas de color, razas o minorías que legítimamente disfrutaban de su contenido, haciendo honor a ese dicho de no se reía de ti, sino que se reía contigo. Sin embargo, no todo iba a ser gloria y risas para su carrera. Su video de Omegle fue removido por incitación al odio y dándoles strikes en el proceso. Pero una de las razones principales por el cual su canal iba a estar en peligro de ser cerrado era por una más sencilla: copyright. Para muestra de los hechos, B-Mario estaba usando como imagen pública a la mascota de Nintendo, y al monetizar sus videos en particular, era obvio que la compañía iba a aplicar reclamos por propiedad intelectual. La historia de este VTuber tuvo un eventual descenso, avisando su baneo el 30 de marzo de 2021 para eventualmente tener su último stream al día siguiente, es decir, el 31 de marzo. ¿Por qué esta fecha es importante? Para ponerlos en contexto, el 31 de marzo de 2021 es un día memorable en la historia de la mascota de Nintendo, pero no por buenas razones. Para ese día, Super Mario 3D All Stars dejará de ser vendido física y digitalmente, Super Mario Bros. 35, el juego en conmemoración a los 35 años, dejará de funcionar, la Game & Watch de Super Mario se descontinuará, y los servidores online de Super Mario Maker dejarán de funcionar. Con todos estos antecedentes han llevado al fandom a viralizar que esa fecha sería el día de la ejecución de Mario. Ya para el stream de B-Mario, que duró casi 3 horas, veíamos una cuenta regresiva, así como también el cómo empezó a desvanecerse poco a poco hasta el momento de la verdad. 15 seconds! If I'm going to die, I'm going to see this beautiful Squidward. Bye bye, bro! You're beautiful, now get fucked! I'm gonna kill you before dying! Oh no! Desde ese día en adelante, su cuenta fue exterminada a inicios de abril por reclamos de terceros, de lo cual es obvio que fue por reclamos del Gigante Rojo.
A partir de ese momento, su rastro se perdió y no se supo de su paradero por meses. Aquí es donde se hace la pregunta del millón. ¿Qué pasó con B-Mario? Llegando a octubre, se cumplieron 7 meses desde su desaparición, por lo que la investigación había comenzado para mí. Intentando no ser invasivo, mi meta era encontrar algún medio de contacto o al menos dar con su servidor de Discord con los recursos que estaban disponibles a nivel público. Mi única pista en ese momento fue el video de Omegle, en el cual pude empezar a hacer la búsqueda intensiva. Cada enlace de Discord que podía rescatar de otras páginas estaban inhabilitadas, así también su cuenta de Instagram no se encontraba disponible, pregunté por Twitter y nadie sabía sobre su paradero. En la búsqueda logré dar con su cuenta oficial de TikTok, pero no sirvió de nada, debido a que solo aceptaba mensajes de contactos mutuos. El panorama era desolador, y teniendo como último recurso su cuenta de Twitter que no daba señales de vida desde el 31 de marzo, decidí dejar un mensaje privado sin muchas esperanzas de recibir respuesta. Había llegado noviembre y ya estaba dando por hecho que B-Mario no volvería, por lo que esta historia solo concluiría con un humorista que tuvo un salto fugaz y que sería recordado por interpretar bien a Mario, además de ser irreverente y usar mucho la palabra con N. Pero un día al revisar unos correos electrónicos, algo completamente inesperado pasó. B-Mario había respondido mi mensaje. Rápidamente había decidido intercambiar mensajes con él, intentando saber qué había pasado, qué motivó su desaparición de exactamente 8 meses. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre su vida personal, sí permitió que mencionara que la razón detrás era un mes de mucha mala suerte entre lo que es lo social y YouTube en particular. Sumando a que entró en la adultez y a su vez descubrió que tenía TDAH, es decir, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, no ayudaba en lo absoluto al estrés constante que ya estaba lidiando, en particular con todo lo que le había pasado. Su plan era descansar por un mes entero y después volver, pero ese descanso se extendió por más de un mes. Vale decir que para ese entonces menciona que las ganancias de su canal fueron lo que lo salvaron durante este periodo de exilio. Es más, se había independizado para variar. Entre los mensajes que intercambiamos había manifestado su interés de contar su historia y por ende aceptó una pequeña entrevista que les presentaré a continuación. B-Mario, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. Hola, gracias a ti más que nada. Sí, les pido una disculpa, mi voz no está en su mejor día hoy. No, está bien, no hay cuidado. Bueno, con la pregunta como tal. ¿Qué ha sido de ti desde tu exilio de las redes sociales? Fueron básicamente 8 meses. Oh, mamma mía, fue mucho trabajo duro, demasiado trabajo duro. Pero eventualmente yo quise volver, todo el tiempo pensé, quiero volver. Y ahora volví. Me parece excelente. Bueno, en retrospectiva, ¿qué lecciones has sacado de todo lo que te ha pasado? Oh, mamma mía, la pregunta sería, ¿qué no he aprendido? Primero que todo, la salud mental es muy importante, siempre cuídenla. Segundo que todo, YouTube no es un lugar para el humor negro, hay que buscar otro lugar. Bien, me parece bastante bien. Bueno, creo que es innecesario preguntarlo, pero nunca está de más aclarar aquella duda. ¿B-Mario es un personaje que te representa en la vida real? Diría que no voy vestido de Mario por las calles corriendo y diciendo la palabra con N. Pero hay cierto nivel de parecimiento. Ah, ya, entiendo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué planes tienes para el futuro de B-Mario? Porque vi que justamente tenías unos cuantos canales, uno que decía incluso binario. Sí, creo que el nombre da la impresión de lo que voy a hacer. Voy a batir el copyright con mi personaje original que se llama Nario. Aún lo estoy diseñando, no está listo. Y también tengo otro canal en el que subiré lo que tiene copyright básicamente, pero no será monetizado. Será puro trabajo duro hecho a pura pasión. Muy bien, me parece excelente esa idea. Bueno, para concluir lo que es esta pequeña entrevista, ¿qué mensaje dejarías para la gente? Puede ser no necesariamente a tus fans, sino un mensaje que le podría servir a alguien más que esté queriendo entrar en YouTube.
Siempre salgan de su zona de confort. Trabajen por lo que quieren y siempre abran sus mentes a cometer errores y aprendan de ellos. Por no salir de la zona de confort es la razón por la que Latinoamérica está como está. Siempre debemos salir, aprender y trabajar duro. Me parece una muy buena respuesta. Muchas gracias por la entrevista, B-Mario. De nada. Gracias a ti por tenerme aquí. Bueno, espero que salga todo bien y... bueno, para otra será. Sí, igualmente, hasta la próxima. En conclusión, aunque pueden haber opiniones divididas, B-Mario es un creador de contenido más con una idea que no se pensó en aquel momento, y que tras una serie de errores le costó básicamente su canal y otros servidores. Sin embargo, no porque haya cometido errores en el pasado se va a desmerecer el trabajo que ha dedicado en cada uno de sus videos. Considero que No Name Animator es un gran artista 3D, y se puede ver demasiada pasión en lo que hace, no solo en lo digital, sino que también en la interpretación de Mario. Y está de más decir que no es obligación que te guste su contenido, porque este tipo de humor es para un público en particular. A algunos les dará risa y a otros no, y por ambas partes está bien. Ya para este punto solo queda desear que en este retorno haga bien las cosas y convierta sus falencias pasadas en ventajas. Ahora que sabemos que está vivo y ha regresado como tal, puedo dar por cerrado este caso en este canal, para así seguir investigando otros temas que me llamen la atención. Soy Nesu y esto es Mongoose. Buenas noches. I know I let you down. I think of food to myself. I thought that I could live for no one else. But now, you already heard. Fue mucho trabajo. Será un buen blooper.